El doctor Contreras estaba enfrentando un proceso por su profesión. No, esto es por otro tema. Es por otro tema. Bueno, señores, entonces vamos a iniciar esta semana, primero esperando, ¿no?, un poco que el COE termine de organizar sus datos, pero lo que viene parece que va a doblar lo del año pasado. Y es una pena esto. Nosotros habíamos advertido que el comportamiento normal de la sociedad, que está muy deteriorado por la informalidad que vive la República Dominicana y unas reglas que solamente se activan cuando hay periodo de Navidad, fin de año, Semana Santa. Cuando esos periodos no están, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana en el tránsito. Y yo creo que las autoridades hicieron un gran esfuerzo, pero es que el desborde es tan grande el desborde que nos lleva a estos resultados. Yo me siento muy bien, porque el lugar donde escogí para irme con mi familia, que fue ahí entre Río San Juan y Gaspar Hernández, no se produjo un solo caso que lamentar en esa zona. Y eso es increíble, el comportamiento de esa zona del país, combinado con sus maravillosos recursos naturales. En esa parte ahí hay unos proyectos que no sé por qué no se promueven, quizá no tienen la necesidad de hacerlo. En el caso de Cabrera, que es una de las zonas del país, yo creo que tiene que ser una de las zonas más hermosas. Ahí estaba Djokovic, el jugador de tenis, ¿cómo se llama? Novak Djokovic. Sí. Está todavía aquí en República Dominicana vacacionando en esos hoteles que son realmente impresionantes. Pero si esos proyectos privados son impresionantes, más impresionante es lo que yo vi en esa playa pública de Cabrera, en Playa Grande. Eso ustedes tienen que ir a verlo. O sea, yo no sabía que un proyecto público podía tener esos estándares de calidad. Bueno, sí, hay una parte que es pública, sí, parqueo público, mercado público, cuidado por la policía. Bien gestionado. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Yo creo que los proyectos, no estaba desbordado, los proyectos que están ahí al lado, hay dos proyectos importantes. Quizás ahí hay un proyecto que se llama Amaran, algo así, que debe ser uno de los 5 proyectos de infraestructura más importantes de este país en el área turística. Está ahí en Cabrera, y entonces ellos usan su área de playa, es Playa Grande. Yo no sé si esos proyectos contribuyeron, ojalá que alguien que conozca ese tema nos llame. Esa fue la iniciativa. Recuerda que Playa Grande, como su nombre lo indica, era una playa inmensa. Eso es una cosa Hubo un proceso donde parte de esa playa ha sido explotada a nivel privado y como parte, si se quiere, del acuerdo, de su responsabilidad social, ellos prepararon y acondicionaron el área pública de la playa como garantía de que su inversión al lado se iba a mantener. Y a partir de ahí surgen los baños, surge un mercado organizado, surge un parqueo. La gestión de los desechos plásticos y eso, José, que es un problema. No, que pero uno lo ve yo los invito a ustedes a ir en cualquier momento que vayan a esa zona del país, vayan a Playa Grande, para que ustedes vean un espacio público perfectamente organizado, con la entrada, con los parqueos, con la seguridad, con el mercado público, con la comida, y entonces eso se complementa con la característica de esa playa. Yo creo que hubo una crisis una vez con esa arena porque hay un efecto climático, estacional, que el mar la cambia de lugar por el oleaje, pero en realidad ese es un modelo a imitar, el de Playa Grande como espacio público en la República Dominicana. Pero vamos a esperar que el Comité de Operaciones de Emergencia termine de cotejar sus números para uno seguir abordando este tema de Semana Santa, porque ahora yo quisiera decir algo con relación a 3 casos que hemos visto en este fin de semana. Bueno, primero el caso de las elecciones de Costa Rica, que yo los he escuchado ustedes hablando de la competencia de los Alvarado. Bueno, ahí no son tan improvisados porque el pastor es un ex diputado, ¿no? Fabricio Alvarado. Era diputado. Claro. Bueno, por eso digo ex diputado, ¿no? O sea que aunque es pastor
y tiene una concepción muy fundamentalista de ciertas cosas. El tipo se maneja en el ambiente político y enfrentó a un funcionario del gobierno, Carlos Alvarado, que tiene un discurso diametralmente opuesto, y que yo invito a las personas que les gusta la política a estudiar este proceso, aunque sea de manera general, porque es un debate interesante entre dos modelos de conservadurismo y progresismo, sin tanta afectación del tema ideológico cliché de izquierda y derecha, que yo insisto, la izquierda y la derecha no tienen fundamento científico. Eso no tiene fundamento, pero el conservadurismo y el progresismo sí lo tienen. Aunque ustedes ven en el discurso progresista muchísimas cosas sin fundamento. En el caso de este debate, por ejemplo, Carlos Alvarado, que se define como progresista, bueno, asume posiciones que no tienen mucho fundamento, quizás como parte de la lucha política, pero en sentido general ese debate es interesante porque Fabricio Alvarado, el pastor conservador, estuvo a punto de ganar las elecciones, ganó la primera vuelta en febrero. Hay que decir que no es como se está hablando de las encuestas en sentido general. Sí es verdad que producto de la decisión de la Corte Interamericana de Justicia y apoyando de los derechos humanos, sí, de los derechos humanos, apoyando el matrimonio homosexual, una cosa que es un perfecto disparate, que yo no sé de dónde diablo, cómo la fundamentan, yo no entiendo eso. Entonces eso generó que el pastor se fuera encima, pero en la última encuesta que hizo a mediados de mes, la Universidad de Costa Rica dio un empate técnico entre los dos. Y dio el dato que determinó las elecciones, que fue un 15% de indecisos. Un 15% de indecisos. Al final, la gente se impuso por este discurso sumamente optimista de Carlos Alvarado, que es del partido oficialista, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, y ganó las elecciones con un margen altísimo en la segunda vuelta, de modo que el gobierno oficialista se queda en el poder en Costa Rica, que ustedes saben que es un país con unas instituciones democráticas muy fuertes y también, igual que Playa Grande, un modelo a imitar. El otro tema, que fue un debate basado en las mismas ideas que les quiero referir, es el caso de Johanna Damafelis. Johanna Damafelis es una cristiana que tuvo que emigrar por asuntos económicos de Filipinas a Kuwait, y en el año 2016 se desapareció. Ella estaba trabajando servicio doméstico con una familia conformada por un ciudadano libio y una ciudadana siria. Entonces se desaparecieron los tres. Se desaparecieron ellos y se desapareció ella. Bueno, resulta que ella fue encontrada en una nevera, picada, su cuerpo picado en partes, en un refrigerador de una casa que habían dejado abandonada. Las autoridades juzgaron en ausencia, en contumacia, a los ciudadanos, la siria y el libio, y los condenaron a pena de muerte en Kuwait. ¿Por qué llevaron esa sanción a ese extremo? Porque la muerte de Johanna Damafelis produjo una crisis internacional entre Filipinas y Kuwait, el Emirato de Kuwait, porque en Kuwait trabajan 200.000 y pico de ciudadanos filipinos que emigran por cuestiones económicas, y Rodrigo Duterte, un extremista que es presidente de Filipinas, amenazó con llamar a la desobediencia a los ciudadanos filipinos que viven en Kuwait. ¿Y qué pasa con esto? Esto es un crimen de odio por la religión mal interpretada de la gente. Lo mismo que pasa en muchísimos países del Medio Oriente. Estos tipos ciudadanos extremistas agarraron a esta muchacha por sus ideas cristianas y
la despedazaron, la cortaron en pedazos y la metieron en un refrigerador. Ahora están condenados a pena de muerte. Es el segundo caso. Miren cómo la religión que impactó en el tema de Costa Rica, aquí se refleja también en este caso de esta muchacha cristiana en Kuwait. ¿Cuál es el otro tema? El de aquí, de República Dominicana. Las reflexiones de la Iglesia a propósito de la Semana Santa, asumiendo una postura ideológica frente a quien ellos entienden que están sembrando la xenofobia y el odio con el tema haitiano. Yo pienso que todo eso tiene que ver con un contexto. ¿Cuál es el contexto? Primero, el rumbo que tomó el mundo después de la caída del muro de Berlín. La tecnología quiere globalizar el mundo, no separarlo. Estamos en una sociedad no de muro ni de puente, sino de conexión. Y aunque haya un muro del tamaño de aquí al cielo, yo por WhatsApp me comunico con quien sea. Y por la internet voy al país que me dé la gana a través de Google Earth y de Google Street View. Y puedo hablar con cualquiera por audio llamada y audioconferencia. Entonces la tecnología trata de conectar a todo el mundo. Las fronteras nos dividen, los muros nos dividen, la diplomacia nos dividen, pero la tecnología trata de conectarnos. Y como yo decía hace mucho tiempo en un comentario cuando estábamos en el otro edificio, no es posible que una Coca-Cola pueda viajar solamente pagando un arancel por el mundo y que un ser humano no pueda. Todo por cuestiones de cómo se han organizado las fuerzas sociales en la humanidad. Y Haití es un enclave africano en América Latina. Es un enclave africano en América Latina que vino por el mismo tema de la religión, por las devastaciones que provocó España en el siglo XVII. Y dejó la isla abandonada, 3/4 partes. Y ahí nació Haití, producto de la piratería. Cuando cogían los esclavos en África y los metían en los barcos para que vinieran a sustituir los indígenas explotados por los europeos aquí. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda acompañar a Haití a salir de su extrema pobreza, a que se muevan socialmente y asuman los códigos del éxito económico occidental, que es lo que nosotros hemos hecho, reproducir el modelo del éxito cultural occidental. Ellos se resisten a eso. En términos culturales son muy cerrados, quieren mantener su cultura muy pura. Y entonces eso ha imposibilitado sacar un liderazgo haitiano que pueda hacer mover esa sociedad, que es muy joven, es muy trabajadora, es muy disciplinada. Solamente le falta un liderazgo, una cabeza apropiada que vea con visión el futuro. Yo no lo vi en Martelly, el tipo me parecía cualquier otra cosa que un presidente. Y en este tampoco estoy viendo ninguna señal de nada. Entonces los dominicanos tenemos que hacer que el liderazgo joven haitiano se mueva. Y esa es nuestra función estratégica. Ahora, para terminar, quiero decir lo siguiente. ¿Por qué se dan todas estas manifestaciones, estos movimientos nacionalistas extremos que el que estamos viendo ahora en República Dominicana tiene ribete de extremo? La manifestación que vimos en Kuwait y lo que vimos ahora en Costa Rica, que afortunadamente el fundamentalismo no ganó. Ganó la racionalidad, afortunadamente. ¿Por qué? Bueno, todo eso tiene que ver en segundo grado, después de lo que le dije de la caída del muro, tiene que ver con el triunfo de Trump, tiene que ver con el Brexit. Y Estados Unidos es la cultura que más influye en el mundo, la que más influye en su comida, en su arte, en su música, en su idioma, en su dinero. Son los que más influyen. Además, Estados Unidos creó más del 90% de toda la tecnología que nosotros disfrutamos en Silicon Valley, como un efecto de la Guerra Fría. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el triunfo de Trump ha empoderado a todos los nacionalismos del mundo. Y por eso es que estamos viendo este tipo de reacciones. Yo siempre recomiendo la película Perros de Paja para entender este fenómeno. Que hay una versión de Dustin Hoffman de 1971, pero hay una versión del 2011 que es la que yo recomiendo. Búsquenla, está gratuita en la web, Perros de Paja, para que entiendan por qué los sectores, cuando se sienten desplazados por el progreso, reaccionan con violencia. Y es lo que estamos viendo con el mundo actualmente. Entonces, quería terminar con lo siguiente. Miren,
El presidente Danilo Medina, que yo estoy cada día más convencido de que no se va a presentar a buscar una nueva reelección, tiene una excelente oportunidad para definir algunos temas clave de su gobierno. Y uno de esos temas es ese tema haitiano, que está cogiendo cada vez más cuerpo, y si eso se combina con esa ola de nacionalismo extremo y fundamentalista que estamos viendo en el mundo, pudiera convertirse en un problema nacional, que yo creo que ya lo es, por la forma tan indiferente y tan irresponsable como desde el PLD hemos manejado el tema dominico-haitiano en los 20 años que tenemos en el poder. Nunca nos hemos sentado a definir una política frente a Haití. Y es la corrupción lo que ha determinado la relación dominico-haitiana, la corrupción militar, la corrupción consular, la corrupción comercial. La informalidad. Incluso, yo recuerdo, oigan este símbolo, esta metáfora para definir este desorden. Cuando se reparó la Puerta del Conde, que fue la oficina supervisora de obras del Estado, todos los que trabajaron en la Puerta del Conde, o la mayoría de ellos, eran haitianos ilegales, irregulares. Entonces el gobierno, a través de los contratos de obra pública y de la supervisora y todo el que construye escuelas, el que construye templos, el que construye hospitales, todo el mundo usa mano de obra haitiana y la usa ilegal. ¿Y saben qué es eso? Eso es corrupción, porque eso afecta a la competencia con quienes usan trabajadores legales. Entonces la corrupción lo que ha determinado las relaciones dominico-haitianas de los últimos 20 años. Digo, se ha intensificado porque esto lo empezó Trujillo y lo siguieron sus socios económicos y lo siguió el PRD y lo siguió Balaguer y lo seguimos nosotros. Entonces, el presidente Danilo Medina, si no se va a reelegir, tiene que asumir esta agenda. Tiene que asumir esta agenda porque como estamos viendo en Kuwait, como estamos viendo en Costa Rica, como estamos viendo en Estados Unidos o en Inglaterra, el problema dominico-haitiano se puede convertir en un problema de una crisis verdaderamente nacional. Cambio fuera.